Eh, Empezando por ahí, ¿quién es el padre Omar? ¿Quién es el Padre Omar? Bueno, soy un sacerdote de la Sociedad de San Pablo, director del Centro Católico Multimedial. Fundamos esta agencia, que es el Centro Católico Multimedial. Es una agencia periodística, una agencia de análisis, una agencia también formativa en el área de comunicación social. Entonces, además de contribuir pues, en este ámbito periodístico, poco a poco hemos ido transformando el Centro Católico Multimedial a un observatorio nacional de comunicación social, en donde hemos tomado y hemos tocado algunos de los temas que tienen una repercusión muy fuerte en la vida de la iglesia. Y uno de ellos es precisamente lo que es la violencia que en los últimos años se ha suscitado de gran manera o en grandes proporciones en contra de religiosos, sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica aquí en nuestro país. También ahorita pues esto también ya nos ha dado también a otro tema de análisis, que es también la violencia contra los templos y contra los recintos sagrados. Actualmente, antes de esta pandemia, habíamos contabilizado cerca de 26 templos a la semana en México. Son violentados, son violados, son marcados, profanados, asaltados y demás, ¿no? Entonces, la estadística también nos ha dado un número importante de esta incidencia de violencia contra también los templos católicos en el país. Entonces, esto es lo que nosotros hemos estado realizando y eso es lo que el Padre Omar está haciendo en los últimos años. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Me puedes hablar un poco más de la Sociedad de San Pablo? Porque me llama un poco la atención porque pues parece que es una organización, ¿no?, dentro de la iglesia que fomenta mucho la utilización de herramientas audiovisuales, de redes sociales, etc. Y entiendo que tú también eres periodista, ¿no?, de formación. Sí, exactamente. Soy periodista de formación, inclusive en el 2017, precisamente por este tipo de investigaciones que hemos estado haciendo, nos otorgaron el Club de Periodistas de México, nos otorgó el Premio Nacional de Periodismo por estas investigaciones. Y bueno, la Sociedad de San Pablo tiene como una de sus funciones dentro de la iglesia la evangelización por medio de los instrumentos de la comunicación social. En México y en grande parte de América Latina nos hemos enfocado mucho a las ediciones, a la producción editorial. Obviamente esta gama también se extiende a lo que son publicaciones periódicas, algo de audiovisuales, toda la cuestión de pastoral, catequética, promoción de la persona, y una gran gama pues en el ámbito editorial. En México precisamente nos encargamos en eso, tenemos una gran gama de librerías a lo largo de toda la República Mexicana. Y bueno, en nuestro campo obviamente no se queda ahí, sino que también se enfoca más allá de todas estas acciones. Uno de ellos es el Centro Católico Multimedial, que como agencia periodística también aporta este trabajo a nivel de la pastoral de la comunicación social en el ámbito periodístico, en el ámbito analítico y en el ámbito formativo, porque también yo creo que este es uno de los aspectos más importantes, no solo la creación de productos o la creación de estrategias de comunicación, sino también la formación de jóvenes en el ámbito de la comunicación católica. Ok. ¿Y cuál es la relación entre el Centro Católico Multimedial y la Conferencia Episcopal Mexicana? Bueno, mira, yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social durante 6 años. Precisamente durante mi ejercicio como secretario ejecutivo, creamos el Centro Católico Multimedial. De hecho, el Centro Católico Multimedial nació dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ahí fue donde poco a poco fue creciendo, fue tomando fuerza, fue tomando pues lo que actualmente es. Cuando yo terminé mi periodo como secretario, pues obviamente
la evolución, el caminar de la conferencia, pues dieron pasos a nuevos proyectos de comunicación que van creciendo, que van caminando. Y obvio yo les mencioné que si podíamos quedarnos con el Centro Católico, que podíamos hacer con él, no hubo ningún problema. Entonces yo al regresar ya a mi trabajo completo en la congregación, hablé con el consejo de mi congregación, de mi comunidad aquí en México, para albergar el Centro Católico en la Sociedad de San Pablo. Y es así donde pues, poco a poco lo hemos ido fortaleciendo y ha ido creciendo. Entonces, en un momento hubo una relación interesante porque, como te digo, el Centro Católico nace en el seno de la Conferencia del Episcopado Mexicano, fue aprobado inclusive en los trabajos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y hoy lleva una relación muy importante, puesto que nosotros somos un servicio de divulgación, un servicio de análisis para ofrecerlos a los trabajos que la conferencia pueda necesitar. Sí, obviamente es un instrumento ajeno, por ser un instrumento periodístico ajeno a los trabajos de la conferencia, pero pertenecemos, obviamente, al quehacer de la Iglesia Católica en nuestro país. Ahora, entrando un poco a los temas ya que nos interesan, ¿cómo diferencias entre evangelización e incidencia política? Es una interesante pregunta, la incidencia política en la catequesis, en la pastoral. Mira, yo creo que muchos dicen, y a mí me da mucha risa cuando he escuchado a algunos políticos que cuando oyen a la iglesia hacer análisis político de la realidad, porque habemos muchos dentro de la iglesia que hacemos análisis político, incluso algunos hasta nos señalan y nos dicen, dar al César lo que es del César, ¿no? Que casi quieren decirnos que la iglesia lo suyo, a sus templos y nosotros a nuestra política. La iglesia de alguna otra manera forma parte del pueblo y al estar inmerso en la vida, en el desarrollo social, cultural, religioso de un pueblo, de alguna otra manera hace política. De alguna otra manera forma parte en la construcción política de una nación. Entonces la pastoral, hay inclusive una pastoral social encarnada en los quehaceres de los diferentes grupos sociales y de sus diferentes actividades. No podemos desencarnar, no podemos marginar el quehacer pastoral de la iglesia del ejercicio político de una nación. ¿Sí? Una cosa es la politiquería o el ejercicio político y otra cosa es la creación de una política para el desarrollo del bien común de una sociedad. Entonces, creo yo que hablando en estos términos, va muy unido la creación catequéstica, la creación de la pastoral de la iglesia en la conformación política de una nación. Y la iglesia es parte fundamental de este desarrollo. O sea, ves tu trabajo social, periodístico, político como una consecuencia de tu compromiso cristiano. Y yo creo que no es una consecuencia, sino que es inherente a nuestro desarrollo. Un sacerdote es un líder de opinión. Un sacerdote forma parte en la estabilización social, religiosa, política, cultural de una nación. Entonces, yo recuerdo muy bien las palabras de Monseñor Óscar Romero, hoy santo, que decía, una iglesia que no denuncia, porque una iglesia anuncia ciertamente, pero también tiene que denunciar. Una iglesia que no denuncia las injusticias no sirve para nada. Entonces es inherente, no es una consecuencia, ¿no? O sea, es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra esencia como actores en este aspecto religioso en el quehacer social de la sociedad. Ahora, sabemos que el laicismo mexicano, que es objetivamente muy extremo si lo comparas con otras democracias, ¿no? Bueno, impone muchas restricciones sobre la participación política de religiosos. Algunas justificadas, otras seguramente no. Pero mi pregunta es, ¿esto te impide trabajar?
se limita. Yo creo que, fíjate, yo cuando yo ingresé a la Sociedad de San Pablo, te platico esta anécdota porque yo creo que es interesante para este tema que estás tocando. Cuando yo entré a la Sociedad de San Pablo, entré muy joven, me recuerdo que, pues obviamente en aquella época se vivía el presidencialismo en su máxima expresión. Estoy hablando de la década de los 80, más o menos. Y recuerdo que nosotros obviamente como editorial necesitamos el papel porque es parte de la materia prima que implementamos para el desarrollo de las cosas que hacemos en la congregación, en la editorial. Y me acuerdo que uno de los padres que era encargado de las áreas editoriales de la ciudad de San Pablo, me recuerdo que un día nos dijo, acompáñame, vamos a ir a Gobernación para que nos den la firma que nos autoriza la compra del papel, porque sin esa firma no podíamos comprar el papel, ¿sí? Ahí venían ya, pues obviamente, las restricciones y demás para el desarrollo de nuestra actividad. Entonces llevábamos, me acuerdo que llevábamos ahí las diferentes publicaciones que hacíamos. Y cuando entramos allá a Gobernación me dice el padre, aquí no me digas padre, aquí no me digas padre. Aquí dime Don Beto, ¿no? Que se llamaba Aguilar. Eso se me quedó muy grabado porque entramos, me acuerdo que entramos a Gobernación y había una cosa así media rara. Y eso era muy chistoso porque obviamente en aquella época México vivió una situación para la iglesia de mucha marginación, de mucha contención y demás. Incluso pues el sacerdocio tenía que pues de alguna otra manera agacharse frente a este presidencialismo que era pues verdad bastante fuerte en aquella época. Obviamente, esto que te lo platico, poco a poco fue evolucionando y la iglesia ciertamente se vio como que minimizada en su quehacer pastoral, en su quehacer apostólico, en muchos aspectos, principalmente en el ámbito de la comunicación social. De ahí que, obviamente, todavía la Constitución, ahora todavía en estos últimos años, manifiesta, ¿no? Que la iglesia no puede poseer medios de comunicación, que los ministros de la iglesia no pueden ser considerados como aquellos que pueden ser votados a una elección. Digo, el Código de Derecho Canónico es muy enfático en esto y obviamente nos pide a nosotros que no participemos en cuestiones políticas de esta envergadura. Sin embargo, pues en México, pues sí se ve un clasismo, ¿no? Verdaderamente hay ciudadanos de primer nivel y ciudadanos de segundo nivel. Y el sacerdocio está ubicado en este ámbito, ¿eh? Porque no hay una auténtica libertad religiosa, precisamente pues por todo este trayecto que hemos vivido. Sin embargo, creo yo que hoy la iglesia, y precisamente en esta situación de la pandemia con la que empezamos a hablar, hoy la iglesia se abrió al uso mediático masivo de la propagación de su liturgia, de sus ritos a través de las redes sociales y nadie se lo pudo impedir. Yo te voy a decir una cosa, el Centro Católico Multimedial es una agencia periodística, de hecho se llama Agencia Multimedia de Comunicación. Impensable que un sacerdote a esas alturas pueda tener eso y lo tenemos. ¿Sí? Porque estas cuestiones también tienen grandes lagunas. Y nosotros hoy tenemos que abrirnos paso pese a estas circunstancias para desarrollarnos en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de nuestro apostolado de la comunicación, puesto que la comunicación es un mundo con horizontes muy amplios y nada ni nadie lo puede detener. Solo pues tu trabajo, solo tus capacidades son los que marcan los límites. Pero de ahí en fuera, creo yo que hoy más que nunca, la iglesia ha demostrado una creciente creatividad para el desarrollo, para la implementación y para el uso de estos medios. Nos hemos tardado en México, si hay que decirlo, no ha sido lo suficientemente veloz la acción de la comunicación en México, pero eso no quiere decir que hoy en día estemos dando pasos importantes, firmes y sólidos en el uso del manejo de estos instrumentos. Entonces, creo yo que hoy en día, en mi caso al menos,
no nos limita, al menos a mí no me limita, sino que me da la posibilidad de un reto para crear y ser más creativo en este uso de los medios de comunicación. Es interesante que digas que este contexto del coronavirus de alguna forma te abre posibilidades, ¿no? Para eh, dinamizar, vitalizar un poco el trabajo de comunicación que está desarrollando. Porque yo más bien pensaba que el coronavirus también de alguna forma restringe la libertad religiosa, empezando porque no se permiten realmente procesiones, por razones sanitarias, obviamente, ¿verdad? Pero no se permiten celebraciones de misa, atención, asistencia de muchas personas, etc. Entonces, en la práctica, aunque puede ser justificado y todo, pero por la situación sanitaria, en la práctica hay hay una limitación de la libertad de culto. Bueno, llevamos décadas sin una auténtica y real libertad religiosa. Hay libertad de culto, pero no hay libertad religiosa. Y esta situación que lleva no solo uno o dos, sino décadas enteras, que la iglesia está viviendo esto y que sigue promoviendo y sigue luchando por una auténtica libertad religiosa en el país, no ha sido obstáculo para que la iglesia empiece a dar estos pasos importantes y sólidos en esta nueva configuración que se está desarrollando. Digo, la pandemia esta que vivimos a nivel mundial, pues ha hecho que la iglesia se despabile, ¿eh? Yo puedo decir que ha sido una especie de un nuevo Vaticano II, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque Juan Pablo, el Papa Juan XXIII decía, abramos las puertas a la iglesia, que se ore. Hoy la pandemia que nos obligó a replegarnos en nuestras casas hizo que la iglesia abriera sus puertas. Hoy que la pandemia y estos gobiernos hicieron que las celebraciones no se llevaran a cabo en los templos, hoy se llevan a cabo en millones de casas. Entonces, esto ha sido verdaderamente importante y una revolución y un punto de análisis muy importante. La iglesia tiene que reflexionar que la potencialidad que tenemos a través del manejo de estos instrumentos no tiene que parar aquí. Digo, se vio obligado a usarlas ya de manera más concreta a través de esta situación, pero esto nos obliga a que pasando esta situación, la iglesia se desarrolle y desarrolle una pastoral mucho más activa y mucho más eficiente a través de estas situaciones. De no hacerlo así, la misma iglesia se va a contraer. Ya no van a ser los gobiernos, ¿eh? Ya no van a ser las armas ni las leyes las que vayan a amordazar a la iglesia. Vamos a ser nosotros mismos. Porque ya nos demostramos que podemos abrirnos al mundo pese a circunstancias como lo que ha sido una pandemia. Y somos nosotros mismos los que podemos restringirnos y cerrarnos. Entonces, yo creo que la iglesia va a ser antes y después de la pandemia, ¿eh? Créemelo, créemelo. Entonces, la pandemia, al final, en este sentido, en este plano, resulta ser algo positivo, una oportunidad, realmente. Pues hay que ver el lado positivo de esta situación tan difícil, tan lamentable que vivimos. Y precisamente la iglesia siempre ha vivido y se ha desarrollado y ha nacido en momentos de crisis. Si te has dado cuenta, la iglesia nace en momentos de crisis. O sea, el Via Crucis es una crisis, la crucifixión es una crisis. Y de ahí surge la resurrección. La iglesia se expande en medio de la persecución, los primeros cristianos verdaderamente se desarrollan y la sangre ha sido semilla de nuevos cristianos. Entonces, la iglesia siempre ha vivido y se ha desarrollado en las crisis, si te das cuenta. Y a lo largo de la historia, las crisis han hecho que la iglesia suba y camine y se desarrolle. Esta nueva crisis mundial, porque es una crisis mundial inédita. Después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no ha habido una situación tan marcada como la que estamos viviendo nosotros hoy, porque prácticamente es una guerra mundial.
una guerra mundial contra un virus. O sea, todo el mundo está luchando contra un virus. Increíble, ¿no? Y decía el padre Cantalamessa el Viernes Santo, una reflexión que me encantó, que me motivó muchísimo, que verdaderamente la crisis nos va a traer consecuencias muy fuertes y lamentables. Una de ellas, una recesión económica a nivel mundial. Pero la iglesia también tiene que estar atenta a que no haya una recesión del corazón. O sea, esa puede ser la peor de las recesiones. Cuando nos dejemos, cuando no aprendamos de esto y cuando el ser humano verdaderamente deje de apoyarse, deje de quererse, deje de amarse. Entonces, esa es la materia prima de la iglesia, de la pastoral de la iglesia, ¿sí? El mandamiento del amor, ¿sí? Entonces, ante esta crisis, la iglesia yo creo que se ha enarbolado, se ha hecho visible, se ha visibilizado. Había permanecido en algunos lugares muy agachada, muy crítica, todavía muy así, en algunos lugares así todavía como que agachada, pero creo que se visibilizó a través de esta situación. Y bueno, de los males el menor, y esto pues ha ayudado a que la iglesia despierte. Sí, hay que sacar, de las cosas malas hay que sacar algo bueno, y creo que esto ha sido bueno. Habiendo dicho esto, las iglesias están cerradas físicamente. No es que se pueden celebrar misas con asistencia de muchas personas. Virtualmente sí, pero presencialmente es más limitado. Eso es la vivencia, digamos, religiosa. Pero en cuanto a la incidencia política, se puede hacer mucho a través de los medios de comunicación, pero ya las marchas y las protestas y los bloqueos de calles, etcétera, esos quedan imposibles en este contexto. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, evidentemente en México lo que le están llamando la campaña de distanciamiento social, yo creo en diferentes partes del mundo de la misma forma, pero con diferentes nombres, ha hecho que la sociedad se repliegue. Obvio, dicen los sabios, que no hay mal que dure 100 años. ¿Va? Poco a poco las situaciones tendrán que volver a su cauce. En varios países ya poco a poco las situaciones están volviendo a su cauce. Y eso sí, vamos a ver el mundo de una manera distinta. El mundo como lo conocíamos prácticamente está dejando de existir con esta pandemia. Y cuando esta pandemia poco a poco se controle, el mundo va a ser totalmente distinto. Y entonces hoy nosotros, decía el padre Alberione, que es mi fundador, nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades y atender a los hombres de hoy con los medios de hoy. Nos hemos montado a la revolución digital y esta pandemia nos obligó a montarnos a esta revolución digital, por lo que este impulso, pues ojalá dure, crezca, se desarrolle, ¿sí? Evidentemente vendrán situaciones mucho más comprometedoras, retos mayores porque posiblemente no los vamos a conocer sino hasta que los tengamos de frente, pero creo yo que la experiencia que se está adquiriendo pues nos está preparando para poderlos atacar de la manera más eficaz y mejor que pueda hacer, ¿no? Bueno, hablemos de la violencia contra sacerdotes y los ataques a iglesias. Primero, ¿qué te llevó a interesarte por el tema? Bueno, yo creo que precisamente el tema es algo que no ha disminuido pese a la pandemia en México. Hoy se habla que la pandemia en México ha dejado cerca de 500 muertos, pero nosotros en lo que llevamos del año, pues las muertes siguen creciendo, ¿no? O sea, en este periodo de 2 meses ha habido 3,000 muertos, 3,000 ejecuciones, ¿no? O sea,
La violencia es una pandemia. Y es una pandemia que lleva 30, 40 años en México. O sea, esto también hay que verlo de esa forma. Es una pandemia que se ha extendido. La violencia se ha generalizado. Es verdaderamente el coronavirus que ha hecho de México un país que vive en la zozobra, en la inseguridad, también en el gran temor de si sales y no regresas a tu casa. Ciertamente, es algo que nos preocupa. A mí como sacerdote me preocupa mucho porque es el ver cómo un hermano se levanta contra otro hermano y lo asesina. Es ver cómo el derramamiento de sangre entre mexicanos pues sigue constantemente derramándose, cómo el aumento de las viudas, el aumento de los huérfanos, el aumento de la distorsión y la segregación de las familias. Y todo eso tiene pues una causa y un origen, o sea, el desprecio del uno con el otro. El crimen organizado pues, es la cara visible de este egoísmo que el ser humano pues tiene y a dónde puede llegar, ¿me entiendes? Entonces, eh, por desgracia, la pandemia del coronavirus, el COVID-19, se va a poder controlar, pero la pandemia de la violencia en México, por desgracia, va a tardar años todavía en poder aplanar la curva, como dicen hoy los epidemiólogos, ¿no? Porque la violencia que vivimos es una violencia generacional, que se ha pasado de generación en generación. Y, y es ahí donde nosotros, al menos yo como sacerdote y como periodista, pues he visto la necesidad de seguir analizando y el seguir viendo pues el desarrollo de esta enfermedad, de esta violencia, de esta pandemia que ha pegado en los diferentes sectores de la sociedad. Y uno de ellos es al sacerdocio mexicano, un país en donde pues el 80% de la población es religiosa, en donde el 80% de la población es guadalupana, en donde el 80% de la población dice respetar a sus sacerdotes, pues es uno de los países en donde más curas han asesinado, en donde más curas se están extorsionando, en donde más curas se están incluso pues, difamando, señalando, en donde, como te decía al principio de la entrevista, los templos hoy, los templos, recintos de oración, son violentados, son profanados, son asaltados, son humillados, ¿sí? Por diferentes sectores de la sociedad. Llámese grupos organizados, grupos feministas, grupos de otras índoles. O sea, ven un templo, lo rayan. En las últimas marchas que tuvimos, se penetraron en algunas catedrales, rayaron, violentaron a los fieles y demás. O sea, aquí esto es un fenómeno que no sé si en otros países, bueno, sí se ha dado, pero con las características que en México se han dado y que tiene detrás la sangre de sacerdotes, esto es un reflejo muy contundente de que la violencia es pensante, de que la violencia sabe dónde atacar. Y una de las conclusiones a las que nosotros llegamos al ataque dentro de los templos y como de los sacerdotes es precisamente el accionar el accionar pastoral de los líderes religiosos. O sea, el sacerdocio en México, en las comunidades, en las parroquias, es un agente de estabilización social. Un cura es un estabilizador social. Una parroquia en la comunidad no solo brinda un apoyo espiritual, sino también un apoyo social, de formación, de educación, de salud, de respeto a los derechos humanos, a los derechos de los migrantes, a los derechos de la mujer, a los derechos de los niños. Obvio, esto compite fuertemente con aquellos que promueven la trata de personas, el narcotráfico, la explotación de migrantes, la pornografía infantil y demás. La iglesia es uno de las instituciones que más ayuda a los migrantes, que más ayuda a las mujeres, que más forma, que más capacita, que más educación da en las parroquias. Esto compite con aquellos que no gustan de esta situación. Entonces, cuando se elimina a un sacerdote,
no se elimina a una persona, se elimina una institución que estabiliza, y cuando desestabilizas, pues entonces posicionas o enquistas en aquel lugar eh, la cultura del terror, la cultura del silencio y por ende la cultura de la muerte. Eso es lo que está pasando en muchas poblaciones de nuestro país. Y pese a que estamos viviendo esta situación de epidemia, se sigue desarrollando. Entonces, eso es lo que nos ha llevado pues, a visibilizar este fenómeno, que de suyo es algo problemático y que pues, sigue causando estragos en la población, principalmente en el ámbito religioso. Eh, ya hemos platicado antes, pero en el contexto de esta entrevista te voy a volver a hacer un poco una pregunta que te hice antes, y es, bueno, esta violencia contra sacerdotes, pues también se puede ver como algo que es parte simplemente del crimen organizado, que pues desafortunadamente es una realidad en México y todo el mundo sufre, ¿verdad? ¿Qué tienen de especial los sacerdotes en este contexto? ¿Por qué son realmente un blanco para el crimen organizado? Bueno, en primer lugar, y eso sí lo podemos, lo hemos ido a comprobar porque en los diferentes estudios, en el documental que nosotros realizamos, que donde fuimos a visitar algunas de las comunidades en donde hubo sacerdotes asesinados, comprobamos que el ejercicio pastoral de los sacerdotes es muy fuerte. No solo por ser una presencia religiosa, sino la autoridad moral de un sacerdote en esas comunidades es fuertísima. Nejapa, Guerrero, donde fue asesinado el padre Yonsen Senyondo, este sacerdote comboniano, que lamentablemente fue asesinado de una manera brutal y después fue enterrado en una fosa común, al cual se le localizó precisamente porque se estaban buscando a los jóvenes, a los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Estaba buscando a estos jóvenes en algunas de las fosas comunes, entonces se localizan los restos del sacerdote. Si no, no lo hubieran encontrado. Platicando con algunos de los feligreses del padre Senyondo, nos decía, es que el padre nos regañaba, nos regañaba y nos decía, no sean brutos, no se embrutezcan con esto, no hagan aquello, no le hagan caso. Y luego el padre iba con algunos de estos señores y les decía, no me embrutezcan a la gente, no hagan eso. O sea, se les ponía el tú por tú. O sea, dices, caray, o sea, él digo, para muchos pueden decir, es que es una gran imprudencia, ¿no? Pero es un trabajo de un pastor que pese a las circunstancias no tuvo el miedo de encarar incluso una situación y demostrándole a su comunidad pues el recto camino por el cual tenían que vivir. Entonces, por eso te digo que cuando se asesina a un sacerdote, no se asesina al ser humano. Por eso el mensaje es muy claro. Si yo soy capaz de asesinar a un sacerdote, puedo asesinar a quien sea. Así es de que ahí háganle. Ahí háganle. ¿Sí? O sea, el mensaje es contundente, es claro. Y una vez que por desgracia se asesina a un sacerdote, una comunidad queda en la orfandad. O sea, este sacerdote que enarbolaba, pues, con su forma muy especial de manifestar su inconformidad, de tratar de salvar a sus ovejas, pues al ser asesinado, pues queda totalmente desprotegida, queda totalmente en la orfandad y pues sin el problema para aquellos. Sin embargo, pues la voz de este sacerdote pues queda internada en el corazón de ellos. Por eso, ¿qué tiene el sacerdote de especial? Pues que es un líder, que es un estabilizador social, que es una competencia realmente fuerte y que puede eso erradicar el crimen organizado. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se alimenta el crimen organizado? Pues precisamente de ese pueblo necesitado, de ese pueblo que a veces carece de oportunidad de trabajo, de ese pueblo mal orientado, de ese pueblo mal querido,
pues el crimen organizado, ¿qué hace? Pues yo te doy 5 o 3 años de mejor calidad de vida, entre comillas, te doy dinero, te doy una vida así, tú me lo das y ya después la pagas con tu vida, ¿no? Cuando cuando un pueblo está necesitado de todos sus aspectos, pues obviamente cuando le enseñan el espejito, pues luego va hacia allá. Y cuando hay un pastor que entonces está hablándole a la juventud, le está hablando a la gente, le está despertando los ojos, pues es obviamente el mayor enemigo al que el crimen organizado se puede enfrentar. Porque es un enemigo que no tiene armas, pero tiene moral. Que no tiene armas, pero tiene la espiritualidad. Que no tiene las armas de la violencia, pero tiene el arma más poderosa, que es el amor. Entonces, eso puede derrotar a cualquier criminal, ¿eh? Créemelo. Entonces, asesinar a un sacerdote, pues obviamente tiene este gran peso. Difamarlo, obviamente, pues más, ¿no? Porque difamas a un sacerdote, pues también atentas contra su credibilidad, que es lo que también ha hecho en los últimos años el crimen organizado. Difamar a un muerto, a un sacerdote. Porque, en otras palabras, los sacerdotes que tienen una actividad social fuerte, pues constituyen una amenaza para las operaciones del crimen organizado. Es lo que está diciendo. Por supuesto, por supuesto. El sacerdocio, el sacerdocio realmente siempre se va a oponer a este tipo de actividades. Y hay hechos históricos que lo han demostrado a lo largo de la historia. Ahí tenemos a un Oscar Romero, aquí en México tenemos a un Samuel Ruiz, en diferentes partes del mundo, en Polonia y en otros, el sacerdocio pues siempre ha sido el sacerdocio bien realizado, bien vivido, bien puesto, pues obviamente contribuye a la destrucción del crimen organizado, ¿no? Entonces, creo yo que precisamente el crimen organizado sabe que tiene un gran competidor y que, por desgracia, lo ha analizado también y ha encontrado puntos vulnerables para poderlo atacar. Uno, pues obviamente es quitando la vida, pero el otro, que es el más fuerte, es la difamación, ¿no? Hoy se asesina un sacerdote y se le inventan miles de historias de su muerte. O sea, lo mataron por andar de borracho, lo mataron por andar de mujeriego, lo mataron. Hoy inclusive, mira, y pues sí lo voy a decir, ¿no? Porque esté grabado, pues pasó. Cuando yo cuando escribimos este libro, Tragedia y Pistolas en México, el nuncio apostólico en México, que le mandamos un gran saludo, nos llamó y nos cuestionó sobre estas estadísticas. Y decía que él no creía que al sacerdocio mexicano se le mataba o se le perseguía por su acción pastoral. Él creía y tenía datos de que los curas los mataban por cuestiones muy personales, ¿no? Cuando hicimos el documental de Tragedia y Gisor, el documental que tú ya pudiste ver, que lo pudimos llevar a la Cámara de Diputados, que ya lo metimos a un festival de cine y demás, demostramos con testimonios verídicos que al sacerdote se le asesina precisamente por su ejercicio pastoral. Y no fue mi voz, y no fue un estudio frío en un libro, fue el testimonio vivo de familiares, de padres, de curas desaparecidos, de familiares de curas asesinados, de feligreses que se formaron con esos curas, quienes han portado la voz de aquellos que hoy están muertos, pero que su esencia sigue y permanece. Entonces, por eso es verdaderamente el sacerdocio bien vivido puede ser uno de los detonantes que pueda destruir, puede ser la vacuna que puede inmunizarnos y que puede ayudar a otra de las instituciones fuertísimas para contribuir a la destrucción del crimen organizado, que es la familia. Otra de las instituciones que más atacadas ha sido en los últimos años. Pero bueno, en conclusión de esto, pues por eso el sacerdocio es un blanco, es un objetivo atacar, a destruir y a desacreditar.
En este tema de la desacreditación, pues se habla mucho, ¿no? De que también hay una parte de esos asesinatos que tienen que ver con crímenes pasionales y estas cosas, pero eh, realmente esto corresponde a una minoría de los casos. Sí, sí, mira, yo creo que uno de uno de los puntos a favor de la investigación que hemos hecho es precisamente que nosotros hemos manifestado pues en plenitud lo que ha pasado. O sea, si un sacerdote pues, es humano y tiene carencias, todos tenemos pues, grandes debilidades, ¿no? Y si pues por desgracia perdió la vida en una cuestión pasional, lo decimos, ¿no? Pues al padre lo asesinaron pues porque pues lamentablemente era homosexual y lo mató su pareja, o porque tuvo una cuestión con la familia y X cosa y por eso lo mataron, pues lo señalamos, porque pues es parte de la objetividad de una investigación. O sea, soy sacerdote, pero soy periodista y debemos respetar pues esta metodología y la objetividad de la investigación, si no de nada serviría. Y precisamente eso es lo que nos llevó a que el gran número, al menos el gran porcentaje de los sacerdotes que han asesinado que han sido atacados, un gran porcentaje es porque los matan por ser sacerdotes. Eso yo le decía incluso al nuncio apostólico. Digo, no, no señor, a los sacerdotes los han asesinado por ser sacerdotes, a la gran mayoría. Y hay contundentemente elementos para afirmarlo. La extorsión, la tortura, o sea, cuando asesinan a un sacerdote, antes del asesinato hay una tortura tremenda contra una persona, contra un individuo. Digo, los asesinatos todos son atroces, pero cuando asesinan a un sacerdote hay una tortura más allá de lo impensable, de hombres, incluso ancianos, sacerdotes ancianos que los han torturado de una manera tremenda. Y después viene el asesinato, eh, también horrible, atroz. Y luego después de eso, la difamación, ¿no? Hay un caso, no, padre, un caso aquí en la Ciudad de México que él estaba luchando contra los giros negros en la Ciudad de México, lo asesinan a través de un rito ahí medio especial, y después le siembran pornografía infantil. Un hombre de 70 y tantos años. O sea, caray, son cosas que van más allá de lo inimaginable y que muchas veces, obvio, se quedan simplemente en la epidermis de la investigación. Nosotros lo señalamos como lo que es. Si un sacerdote, por desgracia, cayó, tuvo un error y pues por eso perdió la vida, pues lo señalamos. Pero también señalamos cuando a un sacerdote se le asesina, pues por el trabajo que ha hecho, como te decía del padre Senyondo. Entonces, sí, los casos son así, hay casos muy fuertes de difamación, que yo creo que ese es uno de los puntos que también ha crecido y que se ha manifestado y que hace mucho daño también a la credibilidad de la iglesia. Vayamos a los datos. ¿Qué tan extenso es el problema? Bueno, el problema se extendió y mira, cuando hablamos de cómo ha crecido, o sea, la misma historia nos lo refleja. En el periodo de Carlos Salinas de Gortari, nosotros empezamos a hacer la investigación a partir de los años 90, que es en donde se regulan las relaciones iglesia-estado. Y a partir de ese momento, curioso, no decimos que sea por eso, pero es muy curioso, que a partir de la relación, de esta relación nueva entre iglesia y el Estado, empezó a visibilizarse la violencia contra la iglesia. Digo, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, eh, hubo 4 asesinados, pero fue asesinado un cardenal. El único cardenal en América Latina que ha sido asesinado, de una manera bastante turbia. Hasta la fecha no hay un solo detenido por la muerte del cardenal. El único detenido que hubo, que prácticamente fue uno de los agentes, de los testigos
de ese hecho, un tal Gori, fue capturado, fue llevado a uno de los penales de la Ciudad de México, después misteriosamente fue transportado a Estados Unidos y ahí se desapareció. O sea, de una manera misteriosa, ¿no? Entonces, a la fecha del asesinato del cardenal, el caso pues se le dio este carpetazo y ha quedado totalmente en la impunidad total. Con Zedillo, con Ernesto Zedillo, 3 sacerdotes fueron asesinados. Con Vicente Fox, ya un cambio de gobierno, cuando viene el cambio de gobierno del priismo al panismo, ahí hemos tenido una situación bien fuerte. Con Fox fueron 4 sacerdotes asesinados y un diácono. Con Felipe Calderón, el despunte. Ahí el despunte que se da tanto de la violencia en todo el país, se da esta famosa guerra contra el narcotráfico. Mueren 17 sacerdotes, 3 religiosas, 3 religiosos o seminaristas, 4 laicos, incluido, y una joven que era una reportera católica en Durango. Con Peña Nieto se desborda esto de una manera tremenda. 26 sacerdotes asesinados. O sea, fue una cuestión atroz. Me recuerdo que en el primer año de Peña Nieto, 5 sacerdotes asesinados y después ahí la escalada de crímenes. Entonces, hoy en este nuevo periodo, digámoslo de manera respetuosa, solo ha habido un sacerdote asesinado, por fortuna, en el norte del país, pero el número de templos aumentó. Tenemos un registro de 26 templos a la semana que han sido violentados. Es muchísimo, cerca de 1,300, 1,400 templos que han sido violentados en todo el país en un año. Entonces, esto nos deja claro que pues, la violencia se ha manifestado de diferentes formas, ha crecido y ha dejado huella. Las estadísticas ahí están y pues estadísticas son frías, pero son el reflejo de una situación que sí ha ido creciendo, que no se ha frenado, que está mutando también de una manera distinta y que pues puede dar sorpresas en cualquier momento. Sí, no, no, muy bien. ¿Qué estrategias has empleado para atraer atención sobre el tema? Mira, mucho tiempo esta investigación estuvo resguardada, inclusive tuvimos voces, incluso al interior de la iglesia, que querían que paráramos con la investigación. Hubo señalamientos así fuertes, incluso acusaciones que nos hicieron para que dejáramos de investigar. También nos han llegado amenazas para dejar de investigar. Y por mucho tiempo sí dudamos de esto, porque también en el país, en México, pues por más de que nosotros hacíamos resonar la investigación, pues no brillaba, no se hacía visible. De estas cosas que son interesantísimas, el tema empieza a tener fortaleza fuera de México. Y fue en Inglaterra, en el Reino Unido, en donde empezó a tomar interés un organismo, Iglesia Solidaria en el Mundo, se llama, y toma mucho la atención, incluso vienen a visitarnos para analizar los datos, los puntos de vista. Ellos creo que tienen una filial en Washington, y allá en Washington un congresista en los tiempos de Obama, que se llama Jeff Duncan, le interesa mucho el caso, le interesa mucho la investigación y habla de ello en el Congreso de Estados Unidos. Y de ahí el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, le llama la atención. Vienen varios diplomáticos a visitarnos, entre ellos algunos embajadores plenipotenciarios, les interesa la situación y le empiezan a dar seguimiento. Y hoy hasta la fecha, incluso me acabo de entrevistar con algunos de ellos en la Embajada de Estados Unidos el mes pasado, hoy en los reportes de libertad religiosa, de libertad de culto que sacan en las embajadas,
pues la investigación de México en este ámbito, pues fue parte de estas investigaciones que hemos hecho. Y ahí es como poco a poco se empieza a visibilizar y se empieza a internacionalizar, hasta que inclusive lo señalo, porque yo creo que es un logro no solo mío, sino de todos los que estamos detrás de eso. El premio que nos dan de periodismo, del Premio Nacional de Periodismo, precisamente le da la fortaleza, le da la autenticidad a la investigación, de que no es una investigación hecha amateur, sino que es una investigación profunda que llevamos años en hacerla, llevamos mucho tiempo ya en esta investigación, y esto le da mucha seriedad, y es así como la hemos visibilizado en el país. Inclusive ya la Conferencia del Episcopado Mexicano en alguna ocasión ha hablado de esta situación, ¿sí? Le ha interesado, ya no ha sido tan esquiva al tema, y hoy ya lo encara con preocupación, pero también con respeto y con gran formalismo para atacarlo. Entonces, la estrategia ha sido primero hacer una investigación periodística de calidad que cumple con todos los estándares, y luego atraer la atención mediática internacional. Esa ha sido tu estrategia. Sí, precisamente nuestro coordinador del Departamento de Investigación, de la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedia, que es Guillermo Gazzanini, él ha dado estos pasos, esta metodología de investigación, de darle seguimiento. El seguimiento no nada más es estar ahí viendo qué pasa, sino también de averiguar, de analizar, de verificar la información, porque también es bien importante. Nos ha llegado muchísima información, incluso mucha información que no es verídica, y nosotros tenemos, como somos una fuente ya, una referencia periodística sobre el tema, pues tenemos que estar muy atentos y verificar la información que viene. Entonces también forman parte de esta metodología de darle a cada caso pues un seguimiento, un tratamiento y verificar su autenticidad. Entonces, en el ámbito periodístico sí ha sido muy profesional. Guillermo Gazzanini, que te digo que es el coordinador, es el jefe de información del Centro Católico y el responsable de esta unidad de investigación, pues le ha dado ya este giro, ¿no? Yo cuando inicié, porque esto yo lo inicié cuando estaba en la Conferencia del Episcopado, pues lo hacía con los recursos que yo tenía, y empecé yo solo prácticamente con el conocimiento. Poco a poco se fueron integrando pues algunos elementos, Guillermo como coordinador, pero utilizando también la relación con las diferentes diócesis, los responsables de comunicación, con diferentes amigos sacerdotes en las diferentes partes de la República Mexicana, pues nos han hecho que esta investigación sea muy fuerte, muy verídica, y muy consistente para presentarla a la opinión pública. ¿Sí? Entonces, todo empezó con la investigación, pero luego la convertiste en un libro y también en un documental. Sí, efectivamente. Empezó como un reporte anual. Cada año presentamos a la opinión pública, a la prensa en el país y ahora ya a la prensa internacional, pues el reporte de la incidencia de violencia contra sacerdotes en México. Y empezamos pues con un pequeño folleto, ¿no? Un pequeño folletito, un comunicado que dábamos a varios amigos en la prensa, y que, te digo, en un principio veían el comunicado que hacíamos, qué bueno, gracias, y lo votaban, ¿no? Y nunca, y no salía reflejado en nada. Mucho tiempo estuvo así. Nosotros cada año hacíamos este reporte, cada año presentábamos la incidencia y empezábamos a ver cómo empezaba a escalonar la situación en el país, hasta que en diferentes fuentes informativas en todo el mundo, pues ya le daban interés a eso. Fue también como la prensa en México se empezó a voltear a esta investigación, empezó ya a cuestionar, a analizar los puntos de vista que estábamos presentando, y entonces se convirtió ya de un pequeño comunicado o un pequeño reporte anual a una investigación ya más seria, a un escrito, a un libro, y ahora pues a un documental. Entonces, para entender el proceso, quiere decir que la cobertura internacional fue la que despertó el interés dentro de México. Sí,
puedo decir que sí. Nosotros hicimos mucho tiempo en México esta difusión en diferentes medios, en diferentes canales, y pues pasaba como a segundo plano, inclusive para muchos adentro de la iglesia, decían que la violencia contra los sacerdotes era un efecto de la violencia doméstica. Y, algunos secretarios de gobernación o secretarios de asuntos religiosos, me acuerdo uno de ellos, Roque Villanueva, decía, es violencia doméstica, es violencia de segundo grado, no pasa nada. O sea, los matan por mujeriegos o borrachos. Así, con esas palabras, ¿no? Decían algunos. Entonces, pues, cuando empezamos a mostrar que esta violencia iba más allá de estas situaciones que se decían que no era una violencia doméstica, sino que detrás de ello había incluso una metodología, había una huella muy clara que incluso el crimen organizado deja. Fue como empezó a repercutir a niveles internacionales. Y cuando el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos vino, porque vinieron de estos diplomáticos, vinieron a visitarnos, vinieron a comprobar esto que estábamos viendo, fue cuando nosotros dijimos, híjole, pues ya pegamos en lo que teníamos que pegar. Y cuando la Embajada de Estados Unidos en todas sus embajadas hace este reporte de libertad de culto en todas sus embajadas, pues obviamente esto le da una garantía y le da un sustento de que no estábamos tan mal, ¿no? Y de que el esfuerzo que estábamos haciendo, pues estaba empezando a dar ya frutos importantes y de que estábamos haciendo visible un fenómeno que pocos le habían dado interés en el país. Y así fue como en México, pues ya empezaron a desplegarse en los grandes periódicos, en primera, nos dedicaron primeras planas, nos dedicaron documentales, nos dedicaron reportajes, nos empezaron a dedicar ya espacios en medios de comunicación y pues es un hecho que ahí está y que es tan visible y que es tan real que forma parte de la dolorosa historia del crimen organizado en nuestro país. Entonces, al final sí terminaron recibiendo bastante cobertura en los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Creo yo que el objetivo primario que teníamos, además de ser, de ser la voz de estos hombres y estas mujeres, porque también hay mujeres asesinados por su trabajo pastoral, que no se quedara impune, porque el siguiente paso, Denis, después de esto, el siguiente paso es tratar de impulsar que el 80% de estos casos no queden en la impunidad. Si nosotros empezamos a hablar por estos hombres y estas mujeres para que no se quedaran en el silencio, para que sus asesinatos no se quedaran en el silencio, y creo que lo hemos logrado, porque ya visibilizamos el fenómeno, y hoy le hemos puesto rostro y le hemos puesto la vida de estos hombres, ahí está, fueron asesinados por esto. Hoy pedimos también la justicia para estos asesinatos. Y el siguiente paso que va a ser, yo creo que titánico muy, muy grande, pero que queremos hacerlo, es que muchos de estos casos se reabran, que muchos de estos casos pues se sigan, porque en algunos casos inclusive tenemos nosotros ya informaciones de los asesinos de ellos. ¿Eh? Y te puedo decir una cosa, y lo digo así, hay sacerdotes que han sido asesinados por políticos. Y tenemos las pruebas. Pero en su momento, pues los vamos a ir desahogando, porque es un proceso pues muy, muy grande, ¿no? Pero sí, detrás del asesinato de algunos sacerdotes ha habido política. Y eso es fuerte. Quiero que me platiques más de esto, pero primero quiero volver un poco sobre el documental, porque recibes con la investigación, recibes atención internacional, atención mediática, etcétera, pero decidiste que necesitabas también tener un documental para incrementar el impacto. Sí, precisamente cuando tuvimos la entrevista con el nuncio apostólico, con Franco Coppola, y, y sabiendo que él, porque no fue de mala fe que nos haya cuestionado el trabajo. Yo creo que él llegó en un momento en México con gran convulsión
en aspecto de la violencia, y obviamente ellos llegan con información que aquí les van a proporcionar, ¿me entiendes? O sea, ellos llegan con información ya filtrada a modo y se la ponen en el escritorio y poco a poco se irá dando cuenta de las situaciones. Cuando él nos cuestiona y nos habla que él no ha conocido ningún sacerdote asesinado por su trabajo pastoral, entonces nos empezamos a dar la tarea de buscar los casos y precisamente en el documental, por eso digo, no hablamos de todos los casos porque pues en 59 minutos no puedes hablar de toda una investigación, pues solo elegimos los casos, creo que nosotros creímos que eran más contundentes, que podían responder precisamente a estos cuestionamientos, y el documental pues tenía esta misión, hacer ver a la gente que se estaba asesinando curas por el hecho de ser curas, por su trabajo pastoral. Y por fortuna, pues se pudo llevar a la Cámara de Diputados una senadora de Morena, fíjate, de Morena, nos abre, Graciela Navarrete, nos abre las puertas a la investigación y le interesa también esto. Y entonces pudimos llevarlo a la Cámara de Diputados, tuvimos ahí, nos prestaron pues una buena sala en la Cámara, en el Palacio Legislativo, tuvo buena repercusión, obviamente muchas críticas, pues, como todo, y eso es lo bueno, que tenga críticas, porque hubo críticas, hubo cuestionamientos, pero pues se pudo llevar a este recinto, se pudo llevar a otros recintos, lo hemos presentado ya en otros diferentes foros, participó en un festival de cine de valores en la ciudad de Guadalajara, y bueno, pues los recursos que nosotros tenemos también son un poco limitados, lo que nos ha impedido darle mayor difusión. Sin embargo, creo que hemos llegado en los puntos esenciales y ahí lo hemos presentado con esta finalidad de que se dé a conocer pues esta realidad en México. Bueno, creo que esto ha sido un hito, ¿no? La presentación del documental en la Cámara de Diputados, el Festival de Cine, el Premio de Periodismo, o sea, todas estas cosas realmente han sido muy útiles para darle visibilidad al tema, ¿no? ¿Esto ha sido una estrategia deliberada, así, lo planearon así? Eh, o como que se fue dando de forma orgánica? No, mira, ya no, poco a poco nosotros ya teníamos los pasos a seguir. Sabíamos precisamente Guillermo Gazzarnini, que como jefe de información, como el coordinador de la unidad de investigación, él abrió esta brecha para que pudiéramos presentarlo en el Palacio Legislativo. Creíamos que era importante, de hecho fue inédito. Esto fue inédito, no se había dado nunca antes en la Cámara de Diputados que un tema de esta índole se hablara en en el Palacio Legislativo, ¿eh? Y otra de las cosas que también, que el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado estuvieron presentes. Hubo gente de gobernación, hubo gente de la Embajada de Estados Unidos, aparte de diferentes diputados que estuvieron ahí presentes. O sea, se planificó. Yo recuerdo que inclusive ya teníamos una fecha, pero por aquella época hubo una manifestación de maestros y bloquearon la Cámara de Diputados que tuvimos que suspender la proyección una vez, pero la diputada muy interesada en que se presentara reprogramó inmediatamente una nueva fecha. En 2 semanas pudimos presentar el documental. Y después lo llevamos, te digo, allá a diferentes grupos en donde nos considerábamos que podría ser importante. Lo presentamos con líderes, con responsables de comunicación social de la República Mexicana, con algunos sacerdotes o algunos vicarios episcopales, algunos obispos ya tuvieron la oportunidad de verlo, y después se da, bueno, ya habíamos hablado en Guadalajara con el padre Joel, que es el encargado del Festival de Cine de Valores en la ciudad de Guadalajara,
y pues nos abrió el espacio. Obviamente que pues tuvimos que esperar a que se dieran las fechas para poderlo presentar. Se presentó, tuvo 4 proyecciones en una sala pública de estas salas ya profesionales. Y entonces, pues el ver una sala con gran cantidad que pagaron su entrada, que pudieron ver el documental, pues para nosotros fue importante porque pudimos llegar pues a estos niveles. El siguiente paso ya es poco a poco, si lo vamos a comercializar ya en DVD, un poquito más adelante, ahora que termine esta situación. Pero bueno, lo importante es que poco a poco lo hemos ido a conocer. Bueno, tanto así que tú también te interesaste en, 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 este, en esta situación que estamos desarrollando. Y bueno, hemos llamado la atención de diferentes sectores de la sociedad a nivel nacional e internacional. Es interesante, Pablo Omar, porque en lo personal llevo investigando el tema de violencia contra religiosos desde el 2011, 2012. De hecho, es parte de mi investigación de doctorado que espero recibir el próximo mes. Eh, Bien dicho. sí, sí, sí. Y incluye también un capítulo sobre México. Bueno, me enfoqué en Tamaulipas y Nuevo León y un poco San Luis Potosí, simplemente porque San Luis Potosí es la ciudad donde yo nací. Okay. Entonces sentí como una afinidad, ¿no? Pero bueno, ahí recolecté muchos testimonios, hice un trabajo, pues yo creo que muy parecido al tuyo, y lo que espero también es que en la academia se le empieza a prestar atención al tema, ¿no? Porque ahí también se da un poco lo mismo, ahí como que terminan diciendo, sí, sí, pues sí, es violencia, pues matan a periodistas, matan a sacerdotes, matan a todo mundo, cualquier persona que se opone al crimen organizado es un blanco. ¿Qué tiene de específico, verdad? El ser sacerdote. Y bueno, traté Uh-huh. de realmente justificarlo pues tú también me diste algunos argumentos, ¿no? Para justificarlo, pero por eso también te tenía que hacer la pregunta, porque sí, sí está bien, es importante que esto quede aquí grabado también para este documental que estamos haciendo. Pero bueno, yo quiero Ahí, saber, dime. mandas una copia de la tesis. Ah, no, por supuesto, con muchísimo gusto, claro que sí, claro que sí. En mi tesis, de hecho, considero casos de católicos, pero también de protestantes, y se ven temas bastante parecidos en realidad. Eh, pero sí, lo que mi misión es como que la misma que la tuya, darle mayor visibilidad, ¿no? A este fenómeno. Y no, pero ahora hablando de visibilidad, lograste darle mucha visibilidad al tema, pero ¿cuál ha sido el impacto de esta visibilidad? Se han tomado medidas políticas, eh, digamos, ¿qué ha sido la consecuencia? Pues bonito que todos los diputados, gente de gobernación, embajadores toman conocimiento de esto, pero esto ha realmente tenido un impacto en sus políticas, en la legislación. Se ha dado respuesta de parte del Estado a este problema. Yo creo que abrimos una brecha. Eh, si nosotros, digo, y lo digo con toda humildad, ¿eh? Lo digo con toda humildad porque pues así es. La investigación hoy es pública y la investigación ya es para que la gente la analice y dé su punto de vista. Pero cuando trabajamos en la investigación es porque creíamos que podíamos hacer y marcar un antecedente y mover algo, porque si no, pues no hubiéramos hecho nada. Lo primero era, pues, darle rostro a esta gente asesinada, darle voz a esta gente asesinada, que son sacerdotes, ¿no? Algunos amigos míos, ¿eh? Darles voz y mover el corazón primero de los nuestros, ¿eh? O sea, eh, si al interior de la iglesia estos casos están pasando como casos, inclusive, pues me mataron porque pobrecito andaba, así se decía al interior, ¿eh? O sea, nosotros hoy marcamos un antecedente, creo yo que movimos a tal grado que la conferencia del episcopado mexicano, pues ya tomó algunas cartas en el asunto, se hicieron protocolos de seguridad,
se hizo un llamado de atención a las autoridades para que los casos no queden en impunidad. O sea, se empezó a mover. Antes, con mucha facilidad, cuando se asesinaba un sacerdote, inclusive se prestaban los medios locales para difamarlo. Yo recuerdo el caso de un padre en Michoacán, al que incluso pues, en una agencia sacó fotografías o video diciendo que el padre lo habían asesinado por pedófilo y que lo exhibieron ahí con un niño y después pues no era el padre, ¿no? O sea, era otra persona, tuvo que recular. Nosotros hablamos con el gobernador de aquella época y le dijimos que pues por qué estaban haciendo esas cosas, con los gobernadores de Veracruz cuando mataron a dos de los sacerdotes en aquella época y el gobernador dijo, es que los mataron porque andaban de fiesta y la fiesta acabó mal. Y por eso los mataron. Entonces yo hablé con el gobernador y le dije, oiga, entonces las fiestas acaban así en Veracruz. Pues, ¿qué está diciendo? Por el amor de Dios. ¿Qué irresponsabilidad tan grande? Entonces, hoy, pues sí, se toma muy en serio una situación de este tipo. Ya no se habla por hablar. Creo que es una cosa importante. Y poco a poco hemos hecho que esta situación no se vea como en su tiempo se dijo. Es una violencia de segundo grado, es una violencia doméstica. No, o sea, se está atacando a un sector importante de la sociedad que ayuda a estabilizar a una región. O sea, precisamente ahí está la diferencia. O sea, ¿qué tiene que ver la diferencia de que maten a un cura? Pues que el cura, pues es un referente importante en una comunidad. Y no matan a la persona, matan y atentan contra una institución. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Y yo decía, la violencia ha crecido precisamente porque hoy las instituciones se han quedado calladas ante esta ola de violencia que hay. Entonces, esa es la gran diferencia. Eso es lo que hemos hecho, es lo que nosotros creo yo que hemos hecho y hemos posicionado para que poco a poco estas situaciones se atiendan con mucho más fuerza. Y el segundo aspecto va a ser, como te decía, el tratar de que estos casos no queden en la impunidad. O sea, llegar a donde tengamos que llegar. Y te digo, lamentablemente, en algunos casos, pues se han visto involucrado gente que participó en la política del país, que han estado metidos en una situación de esto. Y eso es peligrosísimo. Son personas, sí, políticos que tienen, supongo que relación con el crimen organizado. Por supuesto, uno de ellos fue presidente municipal de una región en Guerrero y después fue diputado. O sea, Ahí está. o sea, eso es verdaderamente, y se les hicieron las acusaciones. Hoy el señor pues ya está desaparecido. Entonces tenías dos objetivos realmente con esta campaña de visibilización, ¿no? Primero, sensibilizar a los nuestros, como decías, ¿no? Y segundo, sensibilizar a la ciudadanía y a los gobernantes, por así decirlo. Claro, claro. Eh, Ahora, bueno, sabemos que la conferencia del episcopado mexicano pues tiene su protocolo, ¿no? Para prevenir violencia contra iglesias y sacerdotes. ¿Ayuda este protocolo? ¿Ayuda en algo? Mira, al menos ya es un ejercicio que puede ayudar a la prevención del delito. Pero pues es como diríamos, es una aspirina para un cáncer y tenemos que ser mucho más enfáticos, tenemos que ser, antes que reaccionarios, tenemos que ser más propositivos en esta situación. O sea, el problema es la raíz está en inculcar los valores, o sea, se previene la violencia quitándole al crimen organizado la materia prima que produce la violencia. O sea, miles de jóvenes son reclutados diariamente a las filas del crimen organizado. Jóvenes que vienen de familias. Muchas de esas familias que tienen grandes problemas
económicos, morales, sociales, familias desintegradas, con grandes problemas, con una pobreza extrema. O sea, y cuando el crimen organizado les da a estos jóvenes la posibilidad, entre comillas, de una vida mejor, y no es realmente nada, les pagan cualquier picoca, les pagan cualquier cosa. Sin embargo, pues es la única salida que muchos tienen, ¿sí? Que muchos tienen. Entonces, las acciones que nosotros tenemos y que queremos es llegar a lo más profundo, a una de las raíces que está generando el crimen organizado y que a lo mejor para muchos, es así como algo utópico, pero que nosotros consideramos que puede ser como la semillita de mostaza. Esa pequeña semillita de mostaza que el día de mañana puede crecer y que puede ir poco a poco disminuyendo esta situación. Ahora, este protocolo de la SEM, ¿es justificado decir que fue gracias al trabajo tuyo y de tu organización que se puso ese tema en la agenda? No creo. O sea, puede ser que nosotros hayamos tenido cierta injerencia, pero obviamente la violencia nos ha rebasado, ¿me entiendes? Nos ha rebasado y pues ya cuando hay voces por diferentes partes, por diferentes situaciones, pues se tienen que tomar pues, ya algunas medidas, ¿me entiendes? Creo yo que nosotros, lo que sí te puedo decir, en donde sí hemos ingerido, en la opinión de algunos obispos, es como ven hoy ya la violencia contra los sacerdotes. Que no es una situación efímera, que no es una situación marginal, sino que es una situación verdaderamente seria. En el reportaje, tú lo vistes, hablan varios obispos, ¿sí? O sea, esto habla de que han cambiado su forma de pensar frente a esta situación que durante muchísimo tiempo estuvo callada, estuvo guardada, ¿no? Abajo del escritorio. Hoy más de uno de los obispos ya tiene que ver y hablan y analizan esta situación. Y ahí sí podemos decir que nosotros tuvimos que ver en esa transformación de esta mentalidad. Incluso lo puedo decir, porque es amigo mío, el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda, lo respeto muchísimo, un gran amigo, hemos hablado mucho. Él estuvo presente cuando presentamos el documental. Carlitos Garfias, que también ha trabajado muchísimo sobre el cuidado de las víctimas de la violencia, pues estuvo yendo y también habló sobre este proyecto de paz, de pacificación en México. Pues le interesó esto que estamos hablando y creemos lo que hemos tenido diálogos. A veces no hemos estado de acuerdo en ciertas cosas, pero creo yo que el trabajo que nosotros pues, pusimos a la opinión pública, en ellos sí ha mermado, sí ha hecho una transformación en la mentalidad y cómo ven esta situación. ¿Qué acciones esperas del liderazgo de la iglesia? En primer lugar, que sigamos, en primer lugar, que no seamos indiferentes a eso. Creo que fue un gran logro. No somos indiferentes porque durante mucho tiempo fuimos indiferentes. Cuando yo era secretario de ejecutivo ahí en la conferencia y cuando empezamos con este tema, hubo muchísima indiferencia y escepticismo a esto que estábamos haciendo. Que esperamos que no caigamos en eso, que es importante y que dimensionemos y le demos la dimensión real a este fenómeno que nos está atacando. Segundo, que sigamos confrontando a la autoridad. O sea, la autoridad en muchos lugares del país, ¿sí? Es omisa, ha agachado por temor, por, por lo que tú gustes y mandes. Incluso yo tengo por ahí datos de cuando a un sacerdote lo habían asesinado, un gobernador, no voy a decir el estado, pero dijo, ojalá que lo maten por pedófilo y no por otra cosa. Así nos quitamos el problema de encima. Así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo.
Entonces, es ahí lo que espero, que confrontemos a las autoridades, que les exijamos el trabajo que tienen que hacer frente a una sociedad a la que ellos prometieron servir. ¿Sí? Nosotros por eso no nos hemos callado y hemos dicho a las autoridades, no es posible que tengamos autoridades indiferentes ante estas situaciones. Si no pueden, señores, quítense y pongamos a otros. Punto, se acabó. ¿Sí? Y segundo, que verdaderamente sean autoridades que, pese a las circunstancias en que viven, ante una situación de crimen organizado tan violenta, pues que tengan la fortaleza necesaria de encarar esta realidad. Porque de a no hacerlo, pues las cosas van a seguir subiendo de color, de tono, y entonces esto va a ser algo de nunca acabar, un ciclo de nunca acabar. Ahora, yo recuerdo que el presidente Calderón hizo en algún momento, ¿no?, un llamado a todas las iglesias, a todas las religiones, de hecho, ¿no?, en México, diciendo, bueno, algo así como yo no puedo solo, ayúdenme a reconstruir el tejido social. Que creo que una llamada que también, un llamado que apuntaba un poco a trabajar la raíz, ¿no?, de la violencia. Eh, pero bueno, eso fue ya hace que 8 o 9 años. ¿Qué hizo la iglesia en respuesta a este llamado? Mira, yo creo que hoy hay iniciativas importantes. Ya hablaba yo de Carlos Garfias, que creó o está creando un proyecto para la pacificación de México, en donde la atención a las víctimas de la violencia ha sido uno de los temas muy importantes en este ejercicio. Eh, es un camino, yo creo que importante. Hoy la iglesia no ha sido indiferente. Algunos sectores de la iglesia verdaderamente han estado atacando el problema, pues poniendo en juego incluso su seguridad, ¿no? Algunos obispos, Ramón Castro, allá en Cuernavaca, Carlos Garfias, que estuvo en Guerrero, ahora está en Michoacán, que es una de las zonas calientes, Monseñor Salvador Rangel en Guerrero, este hombre que inclusive se ha ido a parar al frente de los narcos, ¿no? Y les ha dicho que se calmen, o sea, así como ellos, ha habido otros obispos que poco a poco pues han tenido el gran valor, la gran capacidad de encarar esta situación y que, caray, no han sido ajenos a la realidad. Entonces se ha despertado esta situación y esperamos que estos proyectos y que estas acciones poco a poco puedan dar frutos y muy pronto. Pero entre más religiosos empiecen a trabajar en ese tipo de proyectos, más se exponen también a violencia. Yo, dicen que si quieres enseñarte a nadar, pues te vas a mojar, ¿no? Entonces, sí, el encararte contra un organismo que ha crecido, que ha tomado fuerza, que prácticamente está en todos lados, pues sí conlleva que pues puedas perder incluso tu seguridad y algunas veces hasta la vida. O sea, es un riesgo, la verdad. Eh, pero también somos hombres de fe y sabemos que como hombres de fe tenemos la protección más grande, que es el Evangelio, que es la voz de Jesucristo, que es el amor de Jesucristo. Yo creo que eso, pues yo creo que el arma más fuerte que podemos tener. Entonces, hoy muchos están sumando a esta situación. Hay sacerdotes, créemelo, que día con día trabajan y nadie habla de ellos. Día con día trabajan con los migrantes, trabajan con la protección de derechos humanos de hombres y mujeres y niños. Nadie habla de ellos y se pasan 7 por 24 trabajando. Y nadie habla de ellos, ¿no? O solo se habla hasta que los asesinan o les pasa alguna otra cosa.
Sin embargo, el trabajo se está haciendo y yo puedo decir algo, la violencia podría ser peor si no hubiese gente en la iglesia trabajando contra ello. Para ir terminando, cuáles serían tus peticiones hacia las autoridades políticas, ¿no?, del país? Bueno, yo siempre he sido una persona que he hablado directamente contra, o sea, contra las injusticias que hay en nuestro país. Y la exigencia máxima es que hagan lo que tienen que hacer. Para eso están ahí. ¿Sí? O sea, no vamos a hacer nada extraordinario. Simplemente si un político, si una autoridad está en ese lugar, es porque él consideró que tenía las capacidades y los recursos para llenar ese hueco y para servir a la sociedad. Entonces, que haga lo que tiene que hacer. Y también que sea valiente y si no puede, que se retire. O sea, nadie le va a recriminar a alguien, a alguna autoridad que diga, ¿saben qué? Pues no puedo, o sea, me sobrepasó, sorry. Yo creo que eso sería muy valiente, sería muy auténtico, sería muy real y sería muy plausible. Yo le aplaudiría a presidente, diputado o gobernador que diga, ¿saben qué? Pues yo no puedo y que venga alguien mejor. Creo que sería eso un parteaguas en la construcción de una sociedad más justa en nuestro país. Porque muchos pues se quedan ahí pues por el relumbrón, por la publicidad, por la pantalla, y ya después también hasta por lo económico, ¿no? Pero los frutos son nefastos. Entonces, la exigencia es que se pongan a hacer lo que tienen que hacer y lo que saben hacer, por eso están ahí. Esa es la gran exigencia y que no sean indiferentes ante el sufrimiento de un pueblo que necesita transformarse y de un pueblo que no merece vivir lo que hoy México está viviendo. Pero cosas muy puntuales, así como decir reforma del sistema de justicia, reforma del sistema de seguridad pública. eh, eh, Mira, sí, entiendo. Mira, yo creo que entrar en cuestiones de este tipo de situaciones, sí, necesitamos modernizar muchísimas cosas, o sea, modernizar los sistemas de seguridad del país, por ejemplo, ¿no? Nuestra policía, por desgracia, a veces mandamos a nuestros policías a enfrentarse con personas que tienen armamentos de primera generación y policías que, pobrecillos, están en armamentos de tercera, cuarta, quinta generación que, pues, pobrecillos, no sirven para nada, algunos sin equipo, mal pagados, mal comidos, mal formados, no hay profesionalización en los equipos de seguridad, tanto intelectualmente como físicamente. Las partidas de recursos para estas organizaciones a veces son muy pocas. Entonces, bueno, se están haciendo grandes esfuerzos, pero sin embargo, pues no alcanzan. Los sistemas jurídicos también para la credibilidad, para recuperar la credibilidad también tienen que hacerse. Uno de los grandes problemas de los gobiernos de nuestro país es la falta de credibilidad. Hoy los gobiernos tienen que trabajar en recuperar la credibilidad y para ello tienen que generar estructuras que ayuden a la credibilidad de su opinión, de su moral, de su autoridad moral. Si eso no se da, pues obviamente las situaciones pues van a estar sembradas en arena y no en roca, como diría el Evangelio, ¿no? Entonces, sí, o sea, son muchas cosas en las que uno tiene que hacer, pero yo creo que todo parte precisamente de esto. O sea, cuando un gobernante auténticamente llega para gobernar y para servir al área que está gobernando, las cosas ya empiezan a funcionar. Cuando un gobernante nada más llega por el relumbrón, por darle a su partido político el posicionamiento del poder, ahí las cosas están cambiando y entonces no son tan efectivas. Y por desgracia, en los pueblos de América Latina y en México principalmente, pues esto se ha dado y es un hecho que nos ha atrasado en cuestiones sociales, en cuestiones de seguridad, en cuestiones económicas.
Bueno, en el tema de la credibilidad, una pregunta que me hago yo personalmente es, por ejemplo, lo que hablamos al inicio, la pandemia del coronavirus provoca muchos muertos, pero no tantos como la violencia. Creo que, como se llama, al día de hoy, que son 500 muertos por el virus en México, algo así, y casi 30.000, ¿verdad? Más o menos por la violencia, ¿verdad? 20, 30.000, no se sabe muy bien. O sea, ¿te parece? Bueno, entonces lo que pienso, a mí no me parece proporcional la atención que se le da al coronavirus en comparación con esta gran epidemia que es la violencia. ¿No te parece que ahí hay Exacto. un desbalance enorme? Sí, y lo hemos manifestado. O sea, la violencia en México se ha incrementado en los últimos 30 años. Y es una situación que, pues, que se ha, como pandemia, ha penetrado incluso eh, los lugares más recónditos de la política, del ejército y en otros sectores de la sociedad. O sea, hay una sociedad que se ha enfermado de la violencia. El crimen organizado no solo es el narcotráfico. O sea, el crimen organizado tiene muchísimas caretas que ha infiltrado diferentes posiciones, diferentes estratos de la sociedad, que como un cáncer, hoy vemos que ha producido grandes miserias, grande pobreza, gran inseguridad y falta de desarrollo en el país. Eh, por eso, digo, ahorita la pandemia del coronavirus es una pandemia mundial, porque como te decíamos, es una guerra mundial contra este virus. La violencia también es una guerra mundial, pero que lamentablemente ahorita, pues ahorita, por ejemplo, poco se habla de la violencia, ¿no? A nivel internacional, porque el coronavirus es el foco de atención. Sin embargo, después del coronavirus, la violencia va a seguir ahí. Y es ahí en donde nosotros o las políticas nacionales tienen que recuperar y verdaderamente poner los recursos, como se están poniendo ahorita contra la pandemia, los recursos necesarios para profesionalizar sus organismos de seguridad, sus organismos jurídicos, penales y demás. Pero son procesos que se tienen que desarrollar y lamentablemente hay estructuras tan pesadas en los países de América Latina, en México no se diga, pues que han ralentizado este crecimiento y este ataque a la violencia. Obviamente, los recursos que se dan, pues también, aunque se les dan mucho, se arma el ejército, se arman las policías, pero que siguen siendo pequeños frente a este gran fenómeno, pues que lamentablemente vivimos. El tema de los sacerdotes asesinados, ¿lo catalogarías como un tema de libertad religiosa o le darías otra categoría? Eso nos lo han preguntado mucho, inclusive nos han dicho, bueno, es una persecución nueva contra la iglesia y yo siempre he dicho que no. O sea, en México no se está persiguiendo a la iglesia bajo esta característica. O sea, muchos consideran y ven a una persecución como aquella del 29 de los cristeros, ¿no? O sea, es diferente. Hoy es posiblemente un, un hostigamiento sistemático contra la iglesia, que es diferente. Que tiene sesgos de persecución, pero moderna, es un hostigamiento distinto, pero precisamente más peligroso que el del 29. Eso sí, porque conlleva la extinción, o sea, el buscar la extinción de un organismo para posicionarse, para posicionar otro. ¿Me entiendes? En el 29, pues era la guerra del gobierno contra la iglesia y poner, aquí es un organismo contra otro. O sea, posicionar. Y eso está pasando. Si tú lo has analizado, que has ahorita con tu tesis has visto algunos países del norte de la ciudad, del país, hay comunidades enteras en donde incluso ha habido migraciones. ¿Ya? Tuve la oportunidad de estar en Altamirano
Ciudad Altamirano en Guerrero. Es un pueblo fantasma. Tú vas a poblaciones o pueblos, rancherías, están desoladas. ¿Quién gobierna ahí? Porque hay un narcogobierno, hay una narcoeconomía, hay una narcocultura. ¿Qué significa esto? Que se posicionó una institución sobre otra. Esto es tremendo. Entonces, por eso creo yo que si este hostigamiento contra la iglesia es más peligroso que el 29, porque es tratar de extirpar de la sociedad un organismo que, como te decía, es un estabilizador social, para imponer un organismo que genera destrucción, muerte y crea una cultura. Hay narcocultura, hay narcoeconomía, hay una forma muy peculiar lo hemos visto, hay estadísticas en donde a los niños les preguntan, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser narco. Tremendo, ¿eh? Es una imposición. Sí, aquí la diferencia principal, digamos, analíticamente, ¿no? Con el 29 es que la persecución, o bueno, el responsable de la violencia no es el gobierno, sino que es el crimen organizado. Eso es. Exactamente. Sí. Por eso te decía que hoy no es propiamente un tema de persecución. Y tú hablabas de que si es un tema contra la libertad religiosa, México sigue teniendo un problema de libertad, porque en México no hay libertad religiosa, hay que hablarlo. O sea, es una realidad. O sea, el problema de la libertad religiosa en México sigue estando vigente. No hay una auténtica libertad religiosa en México. Hay una libertad de culto, pero libertad religiosa como tal no la hay. Y eso es un problema. Bueno, sabes que con el Observatorio de Libertad Religiosa, pues solicitamos, ¿no? Una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para justamente darle visibilidad al tema que tú investigas, pero no nos la dieron. ¿Por qué crees que sea? Eso sería especular un poco, pero eh, de, de entrada no creo que dependa de la calidad de la investigación, porque ya sabemos que ahí no hay problema, la calidad es suficiente, pero como que parece que no hay mucho interés en el tema religioso en esta institución. Y pues sí, porque, mira, hay un problema a nivel global. Exactamente a la iglesia, a veces se le ve como una institución marginal a la vida de la sociedad en el mundo entero. ¿Sí? Hablando y recuperando un poco lo que ya hemos platicado, hoy la iglesia pues se metió a esta revolución digital, mediática, ¿no? Pero para grandes sectores en el mundo, los temas de iglesia o de la iglesia, pues simplemente serán temas muy marginales. O sea, no se le da la dimensión que tiene que ser, porque muchos piensan que el actuar de la iglesia es el púlpito, porque el actuar de la iglesia está en la implementación y la imposición y la realización de sacramentos. Y ahí se queda. Cuando las sociedades, cuando los organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros tantos, la misma ONU y otros, redimensionen el trabajo que la iglesia hace en el mundo, entonces estos temas van a ser de importancia. O sea, no son importantes para ellos, pero realmente lo son en la sociedad. Hoy la iglesia trabaja, te digo, 24/7 y nadie habla de esos temas. O sea, por eso, pues, ¿por qué en la agenda, por qué no te dejan meter este punto en la agenda? Pues porque para ellos a lo mejor la pobreza, porque para ellos la violencia, las guerrillas y demás son los temas fundamentales. Pero esos temas fundamentales tienen una raíz
Y esa raíz la está atacando la iglesia, que es el corazón del ser humano, ¿sí? Que es la formación de los valores en el ser humano. Y eso para mucha gente, para muchos organismos, eso no lo ve. El trabajo de la iglesia es marginal. Es un trabajo de púlpito y se acabó. Y no es así. De hecho, que las organizaciones que sí que presentaron unas solicitudes como nosotros y que fueron autorizadas han sido organizaciones ambientalistas, trabajan derechos indígenas y derechos de minorías sexuales. Esos son como los temas que realmente ahí están en la agenda. Esos son los temas que, o sea, una y otra vez son ese tipo de organizaciones que claro, presentan también peticiones legítimas, no estoy diciendo que no. Sí, Eh, claro. pero, pero, pero esa otra parte, pues sí, le hace falta cierta visibilidad. Y aún más en este contexto donde se habla solamente del coronavirus. Sí, por desgracia, a veces este tipo de situaciones, y yo te lo digo, en México nos pasó, cuando empezamos a hacer estas investigaciones nos pasó, o sea, la sociedad, los medios de comunicación, los mismos organismos no volteaban a una investigación de esta envergadura y menos tratándose de la iglesia. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando y hay que decir, y no tener miedo, la iglesia hace política. La iglesia hace política. O sea, la política es crear la polis, construir la polis, crearla. Eso es política. Entonces, yo creo que en ese aspecto hay que ser lo suficientemente astutos. Dicen que los hijos de la luz, los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Pero bueno, los hijos de la luz, pues podemos tener ahí la gran posibilidad de que recordemos que nacimos de las catacumbas, ¿eh? El cristianismo salió de las catacumbas y se filtró entre las legiones romanas y después penetró el imperio romano. Ahí está el camino, ahí están las estrategias y bueno, pues hay que seguirle, ¿no? Hay que seguir insistiendo hasta que nos abra la puerta. No, padre, vamos a seguir insistiendo, no te preocupes por eso, para eso es nuestro compromiso. Pero ahora con el coronavirus y ese trabajo político que estás haciendo, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo cambia? Nada más para ir resumiendo un poco lo que platicamos. ¿Te sientes más limitado? ¿Ves oportunidades? Y creo que hay como lados positivos y negativos, ¿no? De este contexto, pero obviamente presentar tu documental ante un público masivo, pues en este contexto no es posible, por ejemplo. O sea, hay limitaciones objetivas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, por desgracia, tenemos muchas limitaciones, somos gente, mi gente que trabaja conmigo, pues también trabaja en otros campos y este, no es pretexto decir que tenemos recursos limitados, o sea, trabajamos con lo que tenemos y en eso no nos ha detenido. Los recursos son importantes para seguir posicionando. Sí nos vemos limitados porque no tenemos personal y también personal capacitado. O sea, capacitar gente, yo capacité muchísima gente. Aquí en esta oficina que ves, aquí es el Centro Católico Multimedial, aquí capacitamos muchísima gente, capacitamos muchos jóvenes con los que hemos hecho cortometrajes, con los que hicimos el documental y otras investigaciones y que pues por falta de recursos pues ellos han tenido que emigrar a otros lados porque pues tienen que trabajar y tienen que vivir y pues yo no soy nadie para retenerlos si no les voy a dar una calidad económica lo suficientemente holgada para ellos. Entonces, aquí viene el problema, capacitas gente y luego se te van. Ese ha sido uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Sin embargo, a nuestro paso, digo, nosotros quisiéramos ir más veloces en estas cosas. Nosotros ya tendríamos que estar haciendo inclusive otro tipo de trabajos con mayor profundidad. Pero bueno, eso es un punto negativo, es algo que también nos limita mucho. Pero bueno, vamos caminando, creo que en el tiempo que llevamos hemos dado pasos importantes
hemos sido reconocidos a nivel nacional, hemos visibilizado cosas, pese a las grandes limitaciones, seguimos caminando. Ojalá que no nos aquilosemos, que no nos conformemos con eso, sino que podamos seguir adelante, ¿no? Claro, lo que estás diciendo es que estás ya acostumbrado a trabajar en medio de limitaciones, entonces esta limitación del coronavirus es una limitación más que puedes sobrellevar sin mayor problema. Sí, 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 estamos acostumbrados a trabajar así como a todo terreno y pues, este, mira, esto del coronavirus, pues ahorita también es una cuestión que le estamos dando seguimiento, es una cuestión mediática, periodística, le estamos dando un trabajo también analítico y bueno, no nos detiene. Las otras investigaciones que tenemos están ahí, las seguimos dándole observación. Digo, no con la rapidez que quisiéramos, pero estamos acostumbrados a eso y vamos a seguir caminando. Bueno, Padre Omar, ¿tienes algunos comentarios finales que quieras hacer? Creo que cubrimos bastante información, eh, pero no sé si quieras decir alguna otra cosa más. No, pues yo simplemente agradecer tu cercanía, agradecer que hayas confiado en este documento, en esta investigación, porque pues para nosotros es muy valioso. Pero para mí en lo particular, para Guillermo y para los que hemos trabajado en esta investigación, organismos como los que tú representas, que se acerquen a nosotros, que nos des este espacio para poder hablar, para poder visibilizarlo, pues nos da la certeza de que estamos haciendo las cosas, creo que bien, y que nos motiva a seguir caminando, a seguir avanzando en ese trabajo que hoy pues estamos realizando y que lo hacemos con gusto, con pasión y que ofrecemos. Y por eso te agradecemos esta cercanía, esta confianza. No, muchas gracias, Padre Omar, por tu tiempo. Gracias por tu trabajo pionero también. Pues felicidades, ¿no? También por lo que has logrado.